La vieja mansión se alzaba al final del camino de los pinos susurrantes, envuelta en un silencio escalofriante. Su silueta se perfilaba contra el crepúsculo carmesí. Los lugareños susurraban historias de amor trágico y espíritus inquietos. Pero para Alex, Emily, Ben y Sofía, estas eran solo historias. Esta noche lo comprobarían por sí mismos. Esto es una locura, incluso para nosotros, murmuró Ben. Él era el cauteloso, siempre la voz de la razón. Tal vez deberíamos regresar. Las palabras quedaron suspendidas en el aire. Sofía negó con la cabeza. No vamos a dar marcha atrás ahora. Ajustó la correa de su mochila. Nos prometimos que haríamos esto. El pacto se había hecho meses atrás. En aquel entonces, había parecido una buena idea. Ahora, el pacto se sentía más pesado. Alex le dio una palmada en la espalda a Ben. Nos mantendremos unidos. Intentó sonar confiado. Sus sombras se alargaban en la oscuridad. El interior de la mansión era un cuadro de abandono. Telarañas cubrían todo, gruesas y pesadas por años de polvo. El aire estaba cargado con el olor a moho y descomposición, atrapándose en sus gargantas como una presencia física. La tenue luz de la luna que se filtraba a través de las ventanas sucias pintaba la escena con una luz etérea y fantasmal. Se movieron con cautela por el vestíbulo principal, sus pasos resonando en el silencio opresivo. La gran escalera, una vez magnífica, ahora estaba envuelta en telarañas, su barandilla, antes pulida, cubierta por una gruesa capa de polvo. Retratos de hombres y mujeres de rostro severo se alineaban en las paredes. Sus ojos parecían seguir a los intrusos mientras pasaban. ¿Te imaginas vivir aquí?, susurró Emily con voz apagada. Este lugar debe haber sido hermoso alguna vez. Pasó una mano por una mesa polvorienta, sus dedos dejando rastros en la mugre. Un solo jarrón estaba sobre su superficie, sus colores una vez vibrantes desvanecidos a un gris opaco. Exploraron la mansión habitación por habitación, cada una un testimonio de una grandeza olvidada. En el gran salón de baile, encontraron un solitario piano, sus teclas de marfil amarillentas por el tiempo. Ben dudó, luego presionó suavemente una tecla. La nota discordante que sonó fue estridente, rompiendo el silencio como un grito. Sofía entró en lo que una vez fue una biblioteca. Los estantes, todavía llenos de libros encuadernados en cuero, parecían hundirse bajo el peso del conocimiento olvidado. Tomó un volumen, su lomo agrietado y descolorido, y lo sacó con cuidado. Las páginas, frágiles por el tiempo, susurraban mientras las pasaba. A medida que se adentraban en la mansión, el aire se volvía más frío, la sensación de ser observados más intensa. Fue en una pequeña habitación polvorienta al final de un pasillo oscuro donde lo encontraron. Un diario, escondido debajo de una pila de ropa desechada. Su cubierta de cuero estaba gastada, las páginas amarillentas y frágiles. Emily, atraída por él, lo recogió con cuidado. «Esto podría ser interesante», murmuró, sus ojos recorriendo la tinta desvanecida. En la portada, un nombre estaba escrito en cursiva elegante: Elizabeth. Sección 5. El diario de Elizabeth. El diario, escrito con tinta desvanecida y lleno de elegante escritura, relataba la vida de Elizabeth, una joven que había vivido en la mansión hacía más de un siglo. Sus palabras pintaban la imagen de un alma vibrante y amorosa, atrapada en una jaula dorada. Escribió sobre los oscuros secretos de su familia, sobre amores prohibidos y un creciente temor que emanaba de las mismas paredes de la mansión. Mientras Emily leía en voz alta, la mansión parecía cobrar vida a su alrededor. La temperatura bajó, enviando un escalofrío por sus espinas. Las sombras en la habitación parecían profundizarse, retorciéndose y contorsionándose en el borde de su visión. Susurros débiles e indistintos parecían emanar de las paredes, entretejiéndose alrededor de las palabras del diario. Las entradas se volvieron más oscuras, llenas del creciente terror de Elizabeth. Escribió sobre sucesos extraños, sombras moviéndose en la noche, voces incorpóreas resonando por los pasillos.
Habló de una presencia en la mansión, una oscuridad que le susurraba en sus sueños, prometiéndole libertad a un precio terrible. La última entrada del diario les envió un escalofrío por la espalda. Elizabeth escribió sobre un ritual, un trato desesperado para liberarse de la oscuridad que consumía a su familia. Escribió sobre un sacrificio, una vida por una vida, y la escalofriante comprensión de que ella sería la ofrenda. Las palabras terminaron abruptamente, cortadas a mitad de la frase, dejando un pesado silencio a su paso. El diario se deslizó de las manos de Emily, cayendo al suelo con un ruido sordo. La habitación se sentía más fría ahora, el aire denso con una palpable sensación de temor. Los susurros parecían intensificarse, girando a su alrededor como un viento malévolo. La presencia que habían sentido antes era más fuerte ahora, una entidad palpable que irradiaba frialdad y desesperación. ¡Tenemos que irnos ahora! No necesitó decir más. El diario, las palabras desesperadas de Elizabeth, habían pintado un cuadro aterrador de la historia de la mansión, una historia de la que ahora formaban parte involuntariamente. Pero cuando se giraron para irse, la puerta se cerró de golpe con un estruendo resonante. El sonido resonó por toda la mansión, una finalidad que los heló hasta los huesos. Estaban atrapados. El pánico estalló, agudo y frío. Forcejearon la manija de la puerta, lanzaron su peso contra la pesada madera, pero no se movía. La temperatura se desplomó, el aire se volvió denso y helado. Entonces la vieron. Una figura se materializó en el centro de la habitación, una joven con cabello largo y oscuro, y ojos que brillaban con una luz espeluznante. Llevaba un vestido blanco, manchado y andrajoso por el tiempo. Su rostro, aunque hermoso, estaba retorcido en una máscara de angustia y rabia. ¿Elizabeth? Susurró Emily con voz temblorosa. La figura volvió sus ojos hacia ellos. Un viento frío recorrió la habitación, azotando su cabello y ropa a su alrededor. Los susurros se intensificaron, convirtiéndose en un coro de voces atormentadas. Elizabeth, ya no un nombre en un diario, era un espectro de dolor y furia. No escaparán, esta mansión es mía, y se unirán a mí. El terror les dio velocidad. Corrieron a través de la mansión, la escalofriante risa de Elizabeth resonando detrás de ellos. Esquivaron sombras que se estiraban y contorsionaban, sus formas cambiando como seres vivos. La mansión, una vez un lugar de belleza olvidada, era ahora un laberinto de terror, cada giro llevándolos más profundamente entre sus garras. Se encontraron de vuelta en el gran salón de baile. La luz de la luna filtrándose a través de las ventanas sucias proyectaba sombras largas y misteriosas. El aire crepitaba con energía, la presencia de cosas invisibles presionándolos. Podían sentir la rabia de Elizabeth, su desesperación por mantenerlos allí, para hacerlos parte del dolor eterno de la mansión. Tenían que escapar. ¿Pero cómo? Las puertas estaban cerradas, las ventanas selladas. Estaban atrapados, al igual que Elizabeth lo había estado todos esos años atrás. Días después, recordarían el escape como una mancha de adrenalina y terror. Una lucha desesperada a través de un pasaje oculto, el sabor del polvo y el miedo en sus gargantas. La sensación de dedos helados, rozando su piel mientras huían en la noche. Salieron de la mansión cuando los primeros rayos del amanecer tocaban el horizonte, jadeando, con la ropa rasgada y los rostros pálidos por el terror. No hablaron mientras volvían a trompicones a su carro. La mansión se cernía detrás de ellos, como un espectro contra el sol naciente. Nunca volvieron a hablar de esa noche. Pero la mansión en el camino de los pinos susurrantes y el escalofriante encuentro con Elizabeth quedaron grabados en sus mentes. Un escalofriante recordatorio de la oscuridad que acecha bajo la superficie del mundo. La experiencia los había cambiado, dejando una cicatriz invisible, un frío persistente que ninguna cantidad de sol podía borrar por completo. Sabían, con una certeza que les helaba los huesos,
que algunas puertas es mejor dejarlas cerradas, algunos secretos es mejor dejarlos enterrados. Y algunos lugares, como la mansión en el camino de los pinos susurrantes, están destinados a ser olvidados.